Totó, me parece que esto no es Kansas, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast. De la biblioteca a tu casa. La Biblioteca Regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. Disfruta del episodio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a esta sesión de la Biblioteca Regional Se va al Monte, en la que nos acompaña Ana Iris Simón. Como bien saben, mi nombre es María José Moreno, yo soy periodista y bueno, le voy a acompañar esta tarde en este ratito, pero a mí me gustaría que ustedes también intervinieran, ¿vale? Así que tómense la libertad de levantar la mano en cualquier momento, que yo creo que así va a ser más dinámico, mejor que dejarlo para el final. Si quieren intervenir sobre lo que vamos hablando, si quieren hacerle alguna pregunta, si quieren empezar a hacer sus aportaciones, yo no obstante les voy a ir preguntando, ¿vale? Pero si alguien quiere intervenir en algún momento, les animo a que levanten la mano y participen sin problema. Como digo, vamos a estar charlando con Ana Iris Simón. Ella es periodista, escribe en El País y además se ha lanzado a escribir varios libros, porque ya no es uno, ya son varios. Ya tenemos también la versión infantil de la que también vamos a hablar. Y yo tengo que decir que a mí me ha encantado, yo lo he disfrutado muchísimo. Yo también soy de pueblo y me he visto totalmente reflejada en muchas de las historias que contabas. Y me gustaría que nos contases cómo llegas, en qué momento Ana Iris Simón dice: voy a escribir un libro. Porque no es sencillo, a pesar de que, ya digo, leerlo es súper rápido, pero imagino que escribirlo ha sido otra cosa. Y no sé en qué momento, además, si no me equivoco, tu trabajo como periodista no es realmente un reflejo del libro. Quiero decir, normalmente hay periodistas que cogen sus columnas o sus artículos de un montón de tiempo, lo juntan y hacen un libro. No ha sido tu caso, esto es otra cosa. No se le oye. No, ahora. Muchas gracias por venir y lo siento mucho a todos esos estudiantes que estoy viendo ahí al fondo que se van a tragar la chapa que voy a echar ahora mismo, sin comerlo ni beberlo, así que perdón a ellos por la parte que les toca. Claro, de hecho sí que tiene relación con mi trabajo como periodista, porque yo cuando empiezo a escribir Feria, estoy trabajando en Vice, una revista americana que tenía una filial española y que estaba a punto de cerrar, aunque yo no lo sabía. Y iba a vivir mi tercer ERE en 28 años que tenía entonces, ¿no? La tercera empresa que iba a la quiebra y echaba a todo el mundo a la calle. Y es en ese contexto donde yo escribo. En Vice se hacía un tipo de periodismo que tenía mucho que ver con la experiencia. Muchas veces se hablaba un tipo de periodismo que se llama periodismo bonzo, que consiste también en ir al sitio y vivirlo con alguien y luego contarlo, que tiene sus claroscuros. Y en verano, como un montón de periodistas saben, las redacciones son un erial. O sea, en verano se paraliza la actualidad, no pasa nada, salvo este verano, que hubo elecciones generales, pero en general en verano no pasa nada, ¿no? Y mi redactor jefe me anima todo el rato a escribir la historia de mis abuelos maternos, que eran feriantes. A mí siempre me había dado mucha vergüenza contar que mis abuelos maternos eran feriantes, por una cuestión por vergüenza de clase y además de una clase social que tiene que ver con lo cultural más que con lo material, porque no me daba vergüenza contar que mis abuelos paternos eran agricultores y eran igual de pobres, ¿no? Pero sin embargo los feriantes, que tenían que ver con una clase social relacionada con la cultura, con un tipo de música determinado, con un imaginario muy asociado al cine kinky, que en ese momento, en los 90, que es cuando yo crezco, pues todavía coleaba mucho a raíz de la cultura de los 80, relacionado con los gitanos también. Entonces yo no quería que se me asociase a eso, entonces no lo contaba nunca. Pero mi redactor, que sí lo sabía, me animaba a ello. Me decía, pues ¿por qué no escribe la historia de tus abuelos feriantes? Y fíjate qué pintoresco y tal. Y yo me negaba siempre, hasta que en verano, como no pasa nada, pues un día, no me acuerdo, un lunes, martes, miércoles, lo que sería, yo dije, date que voy a escribir la historia de mis abuelos porque no tengo otra cosa así, ¿no? La escribí, se hizo viral en Twitter y en redes sociales. La verdad que tenía unas fotos muy bonitas que luego estuvieron en el libro, y de mis tíos, con el bombero torero, ¿no? Que ahora parece una cosa del otro mundo. Y contaba unas historias, pues en cierto, pues, muy pintorescas. Esta historia viral llega a manos de una editora, que es Eva Serrano, de Círculo de Tiza, una editorial muy chiquitita, y me encarga un libro de los feriantes en España. Me dice, ¿por qué no escribes una especie
de historia de los feriantes en España. Hay familia mía que se sigue dedicando al oficio, porque es muy interesante, son los últimos nómadas, al final son nómadas modernos y cuyo oficio está dejando de tener sentido, pero que permanecen ahí un poco como un reducto de algo que nos recuerda que hubo otros tiempos. Y yo empiezo a hacer eso, empiezo a recopilar la historia del oficio, referencias bibliográficas, cinematográficas, pero en el camino muere mi tío por parte de mi familia paterna, y en el camino, 2 meses después, muere mi abuela. También me están echando de la empresa está cerrando, me están echando a mí, a todos. Y total, que yo solo iba al despacho de la editora a contarle por qué no estaba escribiendo, a excusarme. Oye, mira, pues no estoy escribiendo porque se ha muerto mi abuela, se ha muerto mi tío en unas circunstancias muy traumáticas. Y Eva me iba diciendo, escribe también esto y escribe también esto otro. Y yo al principio no le veía mucho sentido porque no entendía a quién podía interesarle la muerte de mi tío o las vivencias de una joven que está viviendo, por ejemplo, un despido, el tercer despido, que vive con menos de 30 años, pero que luego comprobé que sí que tenía sentido contar, ¿no? Porque mi vivencia es la de muchos jóvenes, mi abuela es muchas abuelas españolas, mi pueblo muchos pueblos en España, y surge así un poco orgánicamente y sin yo comerlo ni beberlo, la verdad. Y al final, bueno, también dejas una herencia, de alguna manera, para tus hijos, ¿no? Yo, que como te digo, también soy de pueblo y me he visto reflejada en esas fiestas del pueblo, en esas vivencias con las abuelas, en casa, con los primos, con los vecinos, con el conocer a todo el mundo, con el estar en la calle a todas horas. Yo, que también tengo un hijo pequeño, yo ahora lo pienso y digo, es que mi hijo, que vive en una ciudad, muchas veces digo, es que eso se ha perdido. No, eso lo he perdido yo que me venía a la ciudad. Mis amigos que siguen en el pueblo, sus hijos siguen teniendo esos amigos que vienen a buscarles, ese vivir en la calle, ese estar con los vecinos y el conocer a todo el mundo, ¿no? Parece que nos venimos a la ciudad y todo eso se ha terminado, en realidad, ¿no? Es que también un poco el libro habla, y por eso también se hizo viral en Twitter, ¿no? Por el cómo pones ahí en la brecha es mejor la vida del pueblo, es mejor la vida de la ciudad, hoy en día, ¿no? Todos esos debates que se han ido generando a raíz de tu libro. Sí, yo creo que yo cometí un error, como muchos otros, que fue cuando yo me voy de Madrid, el principal es cuando yo me voy de Ontígola, que es el pueblo en el que crezco, que está al lado de Aranjuez, que también vivo mucho allí. Yo me voy con una condescendencia brutal, mirando por encima del hombro a aquellos que se quedaban, porque para mí, con 18 años, con 18 no me voy, con 20 y pico, me voy cuando me hacen mi primer contrato indefinido. Me voy mirando por encima del hombro a los que habían hecho un grado medio, se habían decidido quedar en el pueblo y habían elegido una vida que para mí no era lo suficientemente amplia, ¿no? O no tenía la capacidad de ver el mundo en toda su complejidad. Para mí eso solo podía suceder en el centro de una ciudad grande como es Madrid. Entonces, en primer lugar, me voy culpando de no poder tener una vida plena, digamos, a mi pueblo, y pensando que Madrid, el centro, va a ser una Arcadia feliz. Andando el tiempo, con casi 30 años, me veo compartiendo piso en el centro de Madrid, pagando una cantidad de dinero estratosférica por una habitación en el barrio de moda del centro y teniendo una vida que realmente me doy cuenta de que ya no me gusta. Y hago lo contrario, culpo a Madrid de todos mis males. No, bueno, pues Madrid y mi barrio de moda Malasaña tiene la culpa de que yo haya decidido no tener hijos hasta casi los 30, tiene la culpa de que mi estilo de vida sea el de solo trabajar y dedicarme a consumir ocio y cultura, con lo cual mi identidad es únicamente lo que produzco y consumo, y me voy de Madrid culpando a la ciudad de todos mis males. Y más tarde me doy cuenta de que no tiene sentido, de que los lugares no son culpables de las dinámicas en las cuales decida vivir uno. Sí que creo que tanto el pueblo como la ciudad abocan a uno a ciertas lógicas. Por ejemplo, me doy cuenta de algo muy curioso viviendo en el centro de Madrid, y es como yo me he ido de Aranjuez, en el lugar en el que vivía, o de mi pueblo, de Campo de Cristana, en Ciudad Real, pensando que allí no iba a ver el mundo en toda su complejidad, y sin embargo en el centro de Madrid, en el barrio de Malasaña, que está obviamente sesgado por clase, pero también por edad, es un barrio en el que prácticamente solo hay jóvenes, es un barrio en el que casi todos los jóvenes que viven se dedican casi todos a lo mismo, periodistas, escritores, es un barrio muy relacionado con el arte, y me doy cuenta de que empiezo a relacionarme solo con gente que tiene la misma visión del mundo que yo, los mismos valores que yo, que vota los mismos partidos que yo, que piensa lo mismo que yo, y paradójicamente mi visión del mundo se va reduciendo. Y es cuando voy a mi pueblo y me encuentro con
pienso en la calle de mis abuelos y está la Tere, que es ultra católica, y está mi abuelo, que no para de blasfemar y tienen rituales de blasfemia incluso, y votan a partidos distintos, y estoy con grandes y pequeños, no como cuando estaba en mi barrio, y es ahí cuando tengo una reconexión con lo rico, lo compleja de la realidad, ¿no? Y, sin embargo, mi realidad en el centro de Madrid estaba muy constreñida a la autorreferencia, al círculo electivo. Al final, en una ciudad uno puede elegir. Y eso para mucha gente que en los pueblos no es capaz de desarrollarse plenamente es muy positivo. Yo recuerdo que cuando escribo Feria hay un compañero de la universidad que también es manchego, también ha crecido en un pueblo, y me dice: me ha encantado tu libro, pero mi vivencia es absolutamente la contraria. Yo era un chaval muy rarito, con unos gustos muy concretos, y que en el pueblo no encajaba y se reían de mí. Entonces, para mí, supone un trauma, y la comunidad que me sirve a mí es la de la ciudad, que es selectiva, donde yo puedo elegir tener un círculo muy parecido a mí, en el cual yo soy aceptado. Y es comprensible, ¿no? Entonces, yo creo que esta falsa dicotomía campo-ciudad, que es lo mejor, que es lo peor, yo creo que al final a cada tipo humano o en cada momento vital probablemente te sirva una cosa, y las dos tienen claros oscuros, y están contagiadas mucho las lógicas de unos y otros. Decías antes, no, porque si mis hijos crecieran en un pueblo sería distinto. Pero yo creo que no tanto. O sea, yo veo realmente a mi primo Sergio, que tiene 9 años, 10 años y está creciendo en un pueblo, y lo veo enchufado a la tablet igual que un niño que está en la ciudad. Entonces creo que las lógicas al final muchas trascienden la dinámica de campo y ciudad, máxime en un mundo globalizado en el que la tecnología, yo creo que lo ha copado todo, casi todo, y tendemos cada vez a ser más iguales los unos a los otros. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Queréis participar? ¿No? ¿Qué te han dicho en el pueblo del libro? Porque lo que han dicho en redes sociales ya lo sabemos, o los que lo hemos leído pues ya podemos hacer nuestra opinión, pero allí, esa gente que se ha visto aquí y que ha dicho... ¿Y por qué va a interesar mi vida? O no sé, ¿qué te han dicho? Pues en mi pueblo, que es Campo de Criptana, que es sobre todo del que hablo aquí, la verdad que están encantados. Y yo súper sorprendida del amor que recibo, ¿no? Siempre, una de las anécdotas que cuento todo el rato cuando me preguntan qué es lo bonito y lo feo que te ha pasado, ¿no? Pues siempre cuento que en la verbena de mi pueblo me vino una señora de unos 80 y pico años, muy mayor ya, me cogió del brazo y me dice: hermosa, yo nunca me había leído un libro entero hasta que me leí el tuyo. Y la tengo muy presente siempre también al pensar para qué escribo yo. O sea, cuando muchas veces, hoy por ejemplo, tengo que escribir la columna del País del sábado y pienso, joder, muchas veces tendemos a ser desagradecidos hasta con las cosas que más nos gustan y hasta en los oficios más privilegiados, ¿no? Y pienso muchas veces en esa señora y digo, joder, escribe para esa señora, para la gente que nunca se había leído un libro o que nunca se va a ver reflejado en una columna, y tienes la responsabilidad, en cierto modo, de que se vea. Pero en el pueblo están encantados, salvo una persona que es que cuento que yo de pequeña fui a una panadería, la panadería del Orejón. Claro, dice una frase Alejandro Zambra que es: siempre es mejor no salir en los libros. Y yo creo que es verdad, que siempre es mejor no salir en los libros de otros. Y cuento un recuerdo infantil de un panadero que salió a abrirnos sin camiseta y estaba muy gordo. Entonces describo su panza, describo el ombligo, y el señor ya está difunto, el pobre Orejón falleció, pero su cuñada se lo tomó como un agravio porque dice que su cuñado nunca salía a abrir sin camiseta, que eso es imposible. Entonces ahí tenemos un poco la única puya, pero en general se lo han tomado muy bien y están muy agradecidos, y yo a ellos, ¿no? Es un libro en el que, además, a mí me ha traído ciertos recuerdos, no sé cuáles han sido tus referentes, ¿no? Porque, bueno, aquí es un libro en el que hay muchísimos personajes. Y además está todo escrito pues, en primera persona, como muy rápido. Y, por ejemplo, pues tiene el hecho, por ejemplo, de que haya tantos personajes, familias, el tener que hilar, a mí me cuesta. O sea, casi me tengo que sacar ahí a todos. Apuntándome. A ti, ¿no? Casi a mí. Y ha sido un poco pues como esos 100 años de soledad, o, ¿sabes? Ese tipo de libros Los Arcadio así. Buen Día de manchegos, ojalá, vamos. Sí, para mí ha sido una sensación así, un decir, uy, cuánta gente, cuánto quiero tenerlos a todos anotados, que no se me escape nadie, quién era el primo de quién era el hermano de quién, ¿no? Y ha sido todo muy... Yo tengo la sensación de que lo has escrito como si lo estuvieses contando oralmente, ¿no? No sé si ha sido... Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso para tú poner un poco en orden también todo eso y tener claro qué no te dejas o qué te dejas? Porque entiendo que te has dejado fuera miles de historias. Sí, a posteriori te das cuenta y dices, coño, esto lo tenía que haber contado.
Pues claro, yo estaba hablando de mi abuelo, no podía sino reproducir la manera de hablar de mi abuelo. Ahora que se está traduciendo, las pobres traductoras, cuando se traduce al alemán o al holandés, me escriben, oye, ¿qué significa ser un bacín? O ser un enredador o un removedor. Y yo digo, madre mía, bien, ¿cómo le explico yo esto ahora a estas señoras? Y casi no sé explicármelo ni a mí misma, ¿no? O una frase de mi abuelo que tienes más sueño que una cesta de gatejos al lado de la estufa. Y digo, en la que me he metido, ¿no? Pero creo que si hablaba de mi familia, de mi entorno, solo podía hacerlo en el lenguaje que es para mí el propio de mi familia y de mi entorno. Y yo creo que aquí influyen dos factores. Por un lado y por el otro que en el periodismo que yo hacía, que era en los últimos años, que era en Vice, estaba muy condicionado por el lenguaje de Internet. A mí me llama mucho la atención. Ahora habría puesto muchas más comas, por si alguien se lo ha leído y ha visto que los signos de puntuación están un poco a la virulé, que por cierto fue una de las cosas que trabajé con la correctora de feria, que es murciana, María Campos, es buenísima, pero yo lo justificaba con que era un relato oral. Yo decía, no, porque tiene que sonar así como atropellado, a monólogo interior, entonces no voy a poner comas. Pero me doy cuenta de que en mi generación hay mucha gente que puntúa mal, o puntúa, digamos, creativamente, ¿no? Pienso en Andrea Breu, que no sé si la conocéis, saca un libro maravilloso que se llama Panza de burro, sobre su infancia en Canarias, y casi a la par que el mío. Y ella puntúa también regular, de hecho tiene páginas y páginas enteras sin comas ni puntos, y lo justifica en que es el lenguaje de una niña, o explica que es porque es el lenguaje de dos niñas, que también es muy atropellado y tal. O Cristina Morales, que también es un poco más mayor que yo, pero de mi generación, escribe lectura fácil y puntúa bastante creativamente, y ella lo justifica en que son dos personas neurodivergentes, como se dice ahora, no son dos personas con enfermedades mentales. Entonces, pues su mente funciona así y ella va. Y me doy cuenta de que cada una lo justificamos de una manera, pero todas acabamos no poniendo bien los puntos y las comas. Y yo creo que es, en realidad, aunque nos cueste admitirlo o queramos disfrazarlo de otra cosa, es el lenguaje de Internet. En WhatsApp casi nadie ponemos puntos y comas, no hacemos párrafos largos, hacemos frases cortas. Entonces, al final, nuestro pensamiento y la manera en la que lo plasmamos está condicionado por dos cosas: los signos de puntuación casi inexistentes y el pensamiento hipervincular, que eso también tiene que ver con la forma, por un lado con la puntuación, pero también con el fondo, con cómo vamos hilando conceptos y vamos construyendo casi narraciones en árbol, que saltan de una cosa a otra, que muchas veces no son autoconclusivas, y lo veo generacionalmente como un rasgo que no queremos admitir casi nadie, ¿no? Yo misma lo justifico con otro lado, pero creo que tiene mucho de eso. ¿Y qué te has dejado? ¿Cuáles de esas historias que dices, me ha faltado poner esto? Pues mira, luego andando el tiempo me doy cuenta, ahora que estamos trabajando con una gente en una adaptación, me dicen, es que, por ejemplo, el divorcio de tus padres como que no está. Y me doy cuenta de que he omitido muchas cosas, las partes oscuras, ¿no? Mucha gente me ha acusado, probablemente con razón, de romantizar la familia, el pueblo, que no creo que sea tanto así, ¿no? También cuento en feria pasajes duros relacionados con el pueblo, ¿no? Cuento cómo yo misma sabía el tamaño del miembro del tonto del pueblo y dónde estaba el puticlub. O sea, no creo que sea un relato romántico y descafeinado de lo que implica vivir en un pueblo, sino en muchos aspectos bastante realista. Pero sí que es verdad que yo omití intencionadamente las partes negativas, ¿no? Las partes malas. Creo que solo hay luz. Hay pasajes duros, está un aborto que tuvo mi madre, la muerte de mi tío, de mi abuela, pero creo que uno elige también la manera en la que mira el mundo, ¿no? Y al final, igual que pienso en esa señora de la verbena de mi pueblo, pienso mucho en el triple filtro socrático, ¿no? Si lo que vas a contar no es bueno, bello, verdadero, quizá no merezca la pena ni contarlo. Y ello no quiere decir que no tengas que contar las cosas malas o traumáticas, sino que tienes que contarlas arrojando luz sobre ellas, ¿no? Pero sí que es cierto que quizá haya omitido las partes como más feas de la realidad. Y luego, pues muchas cosas de mi madre. Es que a mi madre se le podría hacer la biblioteca Gredo de la Ana Mari, ¿no? Entonces, casi todo lo relacionado con ella, pues se podría tirar de muchísimos hilos. De hecho, creo que debería haber escrito, muchas veces lo pienso, el libro de la vida de mi madre y no de la mía. Es otra opción, más sí, adelante. Sí, claro, la secuela el spin-off. No hay por qué no. Que a mí me ha llamado la atención, has empezado diciendo que te costó arrancar con este libro porque de alguna manera te avergonzaba esa vida de tus abuelos o su profesión, cuando a mí la sensación que me ha quedado es que tuviste una infancia feliz. Sí. Entonces, me ha chocado un poco, porque ya digo, yo me he visto reflejada en ello y he dicho, es que
yo volvería a esos años. Totalmente. Fíjate, la disonancia cognitiva. Yo creo que también he aprendido mucho al escribir Feria de lo interiorizados que tenemos los niños, conceptos complejos que tienen que ver con la sociedad y que tienen que un concepto tan complejo como el de clase social, no ya como el de clase social, como el del lumpenproletariado, que es la subclase social a la que pertenecían mis abuelos en tanto que feriantes. Claro, yo entonces no les sabía poner nombre y no lo sabía racionalizar. Para mí lo más feliz del mundo, imagínate, era recorrer las ferias con mis abuelos, que tenían encima un puesto de juguetes, con lo cual yo abría la boca y ya tenía, antes de abrir la boca, tenía lo que quería. O iba a montar los caballitos y me dejaban montar gratis a todo porque era de la feria, ¿no? Era una infancia completamente bucólica para cualquier niño y sin embargo yo no lo contaba cuando llegaba al cole. Cuando llegaba al cole, ¿qué habéis hecho este verano? Jamás contaba la verdad. Y era por algo que estaba en mí, aunque no sabía racionalizar, que era esa vergüenza de lumpen, ¿no? Y de mayor me doy cuenta de eso, de lo interiorizados que tenemos muchos conceptos los niños sin darnos cuenta en absoluto y sin que nadie nos avergüence por ello, porque a mí nadie me decía, o sí que lo oía, supongo que lo oía, que estaba ahí, no, sí, claro, sí, gitanos, o bueno, aquí, como es gitanos, murcianos y gente de mal vivir, vosotros también tenéis algún San Benito que otro, entonces, claro que lo oía en forma de estas frases, ¿no?, de los feriantes, o sea, entonces... Claro, pues precisamente te iba a preguntar a partir de en qué momento, si habías ido al llegar a Madrid o en qué momento habías empezado a relacionar esa profesión con algo de lo que avergonzarse. No... ¿Qué va? Fíjate, otra cosa que también de pequeña yo intuitivamente sabía que estaba, o de lo que me avergonzaba, yo decía siempre que yo había nacido en Madrid porque... Yo crecí en un pueblo que es de Toledo, pertenece a la provincia de Toledo, pero había nacido en Ciudad Real, en el pueblo de mis abuelos. Sin embargo, todos mis compañeros de colegio en Aranjuez habían nacido en Madrid, en el 12 de octubre, y a mí eso se me hacía chica la modernidad absoluta. Entonces, yo todo el rato decía que yo había nacido en el 12 de octubre como todos mis compañeros, porque para mí, al final, es el centralismo, ¿no? Que uno, supongo que ve en la tele, que tú ves en la tele que todo pasa en Madrid, entonces tú, y todos tus compañeros han nacido en Madrid, tú no quieres ser menos. Entonces, ese concepto también del centralismo, de centro y periferia, de la España vacía que luego retrata Sergio El Menú, pues un concepto complejo y que una niña tiene ahí intuitivamente, como tendrán miles de niños, miles de conceptos interiorizados vivencialmente y que van a significar para ellos algo, ¿no? Y tus coetáneos, es decir, tus primos, la gente de tu edad que vivió este momento y que lo ha visto en el libro, no sé si lo comentan contigo, si te dice, ellos se sienten reflejados, se sienten, no sé si compartís opiniones o no, al final ellos han visto una historia, pues igual de esta señora que decía que su cuñado no iba sin camiseta, ellos han visto una infancia parecida a lo que ellos vivieron o se han sentido... Sí, yo tenía muchas dudas con eso. Al final, el hecho de poner por escrito mis recuerdos familiares, yo tengo 18 primos. Entonces, el hecho de plasmar, por ejemplo, el entierro de mi abuela implicaba, en cierto sentido, robarle sus propios recuerdos. Al final, la que lo iba a dejar por escrito era yo. Y siempre tenemos esto es un debate interesante en la historia de la literatura, ¿no? La creencia de que la literatura o el relato escrito siempre mejor o superior al relato oral. Entonces, al final, yo era la que lo iba a fijar por escrito. Y eso implicaba, en cierto modo, reescribir sus propios recuerdos, pero se me fue quitando también con el tiempo. También tenía mucho miedo de que no les gustara, ¿no? La muerte de mi tío, pues mi tío tiene hijos, mis primos estaban ahí, ¿no? Y yo se lo comentaba a mi padre, le decía, fíjate, papá, estoy escribiendo esto, ¿y a ti qué te parece? Y me decía, si lo vas a hacer desde el amor, o sea, si vas a llamar de todo a alguien, no lo hagas, ¿no? O sea, si va a ser para echarle en cara cosas a gente o vas a insultarles, pues no escribas la muerte de tu tío, pero mi padre me decía, pero como no lo vas a hacer y lo vas a hacer desde el amor, hazlo. O sea, son tus vivencias también. Y se me fue quitando con el tiempo y claro, les ha encantado. Sí, o sea, todos lo han recibido con mucho agradecimiento. ¿Y en qué momento Ana Iris Simón decide ser periodista? No teniendo un precedente, ¿no? En tu familia no había... creo que nadie que había de la universidad, si no recuerdo mal. Mi primo, Ernesto. Exacto. ¿En qué momento lo consideras una opción? Y además, el periodismo. Sí. Yo desde pequeña quería ser siempre periodista o política. Y ahora cuando lo veo en mi diario escrito digo, madre mía... O sea, yo me habría llevado al psicólogo. A mí una niña de 6 años me dice, yo quiero ser política. Y digo, mira, pues tú vas a venir conmigo aquí a la orientadora del colegio.
Y creo que al final era como una manera de... O sea, que lo que yo quería canalizar era que me gustaba hablar y escribir y las cosas de mayores. A mí, yo veía a mi padre leyendo El País y a mí se me hacía que yo quería ser eso, ¿no? Que yo quería ser una adulta leyendo un periódico. Y no veo como nunca contemplé otra opción. Era para mí un camino como natural, me gustaba mucho. También tuve profesores en mi colegio y en el instituto público en el que estudié que me ayudaron un montón y me animaron un montón siempre a escribir. Y nunca fue una opción. Tuve muchísima suerte también. Cuando yo acabo la carrera, yo creo que una persona que no tenga padrinos y venga y cuyos padres son carteros, pues que nada más salir de la carrera tenga trabajo es una absoluta rareza. Y yo empecé de prácticas en Telva, en la revista Telva, y allí me quedé. Y con 23 años tenía un contrato indefinido que cobraba 1.100 euros, pero es que casi parece que tienes que dar gracias si has estudiado periodismo por cobrar 1.100 euros, ¿no? Y me fue yendo todo lo bien que creo que le puede ir a un periodista con 20 y pico años, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene mucha suerte. Que también es injusto, ¿no? Abocar a generaciones enteras a considerar que es una suerte cobrar 1.100 euros porque trabajan de lo suyo al menos, ¿no? También yo creo que hay mucho ahí que rascar y que debatir. Pero bueno, es así, yo... Claro, y precisamente habiendo elegido la profesión de periodista, que por eso te preguntaba, porque yo que también la elegí y que además también era vocacional y que también he pasado por eso de casi decir que me pagan por hacer lo que me gusta y tengo que dar las gracias y además parece que, bueno, esto llevado a lo que se consideraba precariedad en el trabajo de tus abuelos, quiero decir, los periodistas hoy en día no sé si estamos mucho mejor vistos que los feriantes. Pues ahí, y con razones también te lo digo en muchos casos. Porque se ve cada cosa, claro. Ha sido como volver Claro. a lo de atrás. Sí, bueno. Yo creo que hay mucho de lo que hablar respecto al periodismo y que claro, ahora que soy columnista, veo cosas que me parecen injustísimas, incluso conmigo misma. O sea, hay algo que yo creo que está muy mal decirlo y que está fatal que lo diga yo, pero ahora mismo a mí me pagan lo mismo por hacer 4 textos al día así o sea, 4 textos al mes así de cortos, o me pagan más de lo que me pagaban hace 3 años por escribir 3 textos al día y estar 8 horas en una oficina. Y al final, cómo funcionan los medios de comunicación y no ya solo eso, no ya solo la desigualdad salarial entre los redactores y los columnistas, no, ya te digo, los miembros del comité iba a decir del comité de empresa, pero del comité de consejeros, delegados, los que sea que tenga cada grupo editorial. No ya solo a un nivel de estructura empresarial, sino a un nivel no de censura, porque no creo que exista en España una censura, pero sí una muy buena encarrilamiento de la opinión pública por un lado o por el otro, ¿no? ¿Alguien quiere intervenir? No sé si alguien quiere aportar. Adelante. Bueno, me disculpan si me emociono un poco. Yo soy chileno y donde tu obra Feria se editó por Alfaguara, sí, y que hemos leído muchas personas, muchos jóvenes, y que en mi caso me caló profundamente. Yo vengo de una familia campesina, conocí a mis bisabuelos, que tuvo 14 hermanos, mi abuela tuvo 8 hermanos. Yo vengo de una familia muy numerosa como la tuya, donde conocí hasta 3ª y 4ª generación de primos. Por vueltas de la vida muy extrañas terminé estudiando letras, llevo quizás 15 o más años de mi vida encerrado en bibliotecas. Experimenté esa misma sensación de vivir un mundo frío e insípido, que estaba carente de sangre, y por esto te agradezco, porque tu obra es un elogio finalmente al estirpe y a la tierra, en una época de disolución donde estos elementos parecen ser negativos, atávicos, y poca gente habla desde la gratitud. La crítica pareciera hoy ser contraria a la gratitud, agradecer el linaje que nos ha dado lugar y a la tierra nutrida por los huesos de nuestros muertos que nos sostiene. Yo he tenido que cruzar el Atlántico para también encontrarme con parte de la historia de mi sangre y de mis huesos. Entonces, esa actitud de gratitud yo te lo agradezco y estoy muy emocionado
porque Muchas de gracias. verdad Yo sí que estoy emocionada de escucharte. fue una experiencia donde dije, esto es lo que yo he vivido también. También vengo de una familia obrera y campesina. Eso. Bueno, y lo último y más importante es que recuerdo una parte de tu obra donde decías algo así como pensar que las personas que más infunden fuerza en esta obra no saben leer ni escribir. Entonces, eso. Totalmente. Muchas gracias. Me emociona mucho porque yo creo que, aparte de por lo que me cuentas, obviamente, porque yo aprendí a leer, siempre lo digo, con la literatura del lado de allá, que decía Cortázar. Entonces, que haya ese camino de comunicación de ida y vuelta y que ahora sean en el lado de allá alguien que me lea a mí, que se vea identificado, es para mí, yo creo, una de las cosas más increíbles que puede pasar. Y respecto a lo que dices, es que yo creo que están de capa caída aquello que uno no elige. Aquello que uno no elige, la patria, la familia, el sexo incluso biológico, pues parece que no solo no importa, sino que es algo a lo que hay que rechazar, ¿no? Porque en un modelo económico, que también es un modelo social, en el cual parece que uno ha de ser hombre hecho a sí mismo y que todo aquello que uno no elija o no trabaje por hacer no tiene sentido, pues solo podemos rechazar aquello que nos es dado, ¿no? No agradecerlo, por supuesto, porque ¿qué va a agradecer uno? Pero además de ello, verlo como un yugo, ver como un yugo del que hay que librarse, todas esas cosas porque nos impide ser hombres y mujeres emancipadas, ¿no? Y a mí me da pena porque, bueno, lo que dices tú, ¿dónde queda entonces el agradecimiento? Yo creo que lo mejor que uno es, normalmente, y hay excepciones, por supuesto, y hay vidas que se dan de otra manera, pero lo mejor de uno suele ser aquello que le es legado y aquello que le es dado y sobre todo que lo que uno consiga proviene en buena parte de eso que estaba antes. Entonces, a mí me da mucha pena, pero sí que lo veo, ¿no? Como ese cuestionamiento, que está bien cuestionar las cosas, pero también está bien agradecerlas y mirarlas con justicia, sobre todo, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias, en cualquier caso. Gracias. ¿Alguien más se arranca a comentar? Ahora me estaba acordando, escuchándote, de una frase de un pasaje de Chesterton que habla y que yo compartí durante mucho tiempo ese sentimiento problemático con mi propio pueblo y con mi propio, porque, pues, bueno, lo que he contado, ¿no? Lo culpaba de todo, de ser un sitio en el cual yo no me podía desarrollar tal cual era. Y hay un pasaje de Chesterton en el que él dice que cuando emprende un viaje normalmente huye de la calle en la que nació. Y huye de la calle en la que nació porque es demasiado emocionante. Eso es lo que sostiene Chesterton. Y lo que acaba diciendo es que huimos de los lugares en los que nacemos o de nuestra propia comunidad orgánica porque está configurado por hombres. Él habla de que uno puede ir a Viena y solo ve ciudadanos, y por supuesto que en Viena va a poder ser quien él quiera porque esos ciudadanos no le van a exigir nada. Pero en la calle en la que nació, él está rodeado de vecinos y él está rodeado en última instancia de hombres, y entonces en esa medida es exigente. Y lo que yo pienso es que tiene mucho sentido irse de la calle en la que uno nace, pero y esto también lo dice C.S. Lewis, ¿no? Que irse tiene sentido para luego volver y mirar esa calle con ojos nuevos y renovados. Y el otro día hablaba con los chavales del instituto de mi pueblo y les decía eso, que claro que ahora tienen que tener ilusión por irse y tienen que odiar su pueblo y tienen que estar hasta las narices de estar allí. Claro que sí, si la vida va de eso. Pero llegará un día en el que vuelvan y seguramente vean con otros ojos aquello de lo que partieron. Y yo creo que de eso va en algún sentido la vida, ¿no? Nada, es sencillo, es simplemente porque has dicho al principio que te daba vergüenza decir que eras de pueblo, a qué se dedicaban tus abuelos. ¿Tú crees que la sociedad ha avanzado un poco en la aceptación de determinadas clases sociales? Por el tema de, hay una determinada moda actualmente que parece que, sí, los chonis, ¿no? Que parece que se ha puesto muy de moda, pero ¿eso es real? O sea, ¿o se ha cogido en plan moda, pero se sigue escondiendo cierta parte de la sociedad que... Ya, qué difícil. O que te da vergüenza. Yo creo que la clase social ahora mismo es lo que menos está en el discurso público ni en nada. O sea, estamos todo el rato teniendo muchos debates acerca de la inclusión desde muchos puntos de vista y el de clase no creo que sea uno de ellos. No lo sé, sí que tienes toda la razón
que se copia la estética no ya de la clase obrera, sino del lumpen directamente. Yo lo viví en la revista en la que yo trabajaba. Cuando yo trabajaba en Vice empezaba a estar de moda el trap, que era este género musical en el cual pues van vestidos como camellos y son gente muchas veces de clase media alta. Y en mi barrio de Malasaña, los publicistas que trabajaban en empresas y se soplaban 3.000 euros al mes imitaban a ese lumpen, ¿no? Pero sigue apartado. Pero claro, exactamente, o sea, el abrazo estético de algo, y salían en las portadas del País Semanal y de todas las revistas, y de Vogue también salía Young Beef, pero ese abrazo estético, no pero creo... diría, yo creo que, o sea, tú como tienes bastante claro como que sigue apartado. Claro. Yo Pregunto su Sí, esto su al final es la opinión de respecto. cada uno, pero quiero decir, mi percepción es que hay como diferentes clases, que ya no es tanto diferencias entre clases, sino la gente del pueblo mira a los de la ciudad y nos miran así como, mira aquella. Y a lo mejor hay quien en la ciudad mira al pueblo y dice, mira los del pueblo. O entre, ¿sabes? Pero la no se incongruencia es que el de mezcla. la ciudad mira al del pueblo como mira al del pueblo, pero le copia la... Sí, pero que luego el del pueblo, quiero decir que entre clases como que no se desprecia la otra, pero no porque se sientan, o sea, como que los que son de pueblo ven a los que son pijos y no los soportan, como el que es más pijo y al otro no lo soporta, pero no porque se sientan de menos o demás, no sé, es como que por ser diferente, si tiene que haber alguna diferencia, no lo sé. O sea, porque ya, por ejemplo, yo creo que hay una cosa en la que sí se ha avanzado en no sé, así, un pensamiento rápido. Hoy en día puedes encontrar a cualquiera trabajando lleno de tatuajes que ni siquiera te das cuenta. Bueno, pero eso no tiene que ver con la clase por social, porque ejemplo, pienso en Kanye West, que seguramente sea un riquísimo y claro. está lleno de tatuajes, ¿no? O sea, yo creo que la clase social no es algo estético y era eso a lo que te iba. También hay clases sociales en los pueblos, igual que las hay en las ciudades, es algo que trasciende el territorio, ¿no? Y es que no sé responder, pienso en los niños, ¿no? Las clases de niños, los colegios. Y no creo que haya cambiado mucho la cosa, ¿no? Tampoco a mí nunca nadie me dijo, oye, es que tú eres pobre, es que tus abuelos no sé qué. Si yo estaba, o sea, mi mejor amiga, su madre es limpiadora, negro durante toda la vida, y su padre es camarero. O sea, no era una cuestión, era una cuestión de clase cultural y no material. O sea, yo iba a un colegio público lleno de gente como yo. Pero no sé si hemos avanzado algo en lo que respecta a la clase. Creo que hemos avanzado en algo, o sea, que hemos cambiado en algo que es en esconderla, que la clase social ahora es aspiracional. Esto lo dice Daniel Bernabé en La trampa de la diversidad en su libro. Enuncia un concepto que es clase media aspiracional. O sea, ahora nos creemos ricos por tener Netflix y iPhone y beber gin tonics con bolitas. Entonces decimos, ahora que yo venía del centro y digo, joder, ¿cómo se arregla la gente en Murcia, chicas? Y parece esto, vamos, París. Y ya he caído, y me lo ha dicho el taxista luego, dice, es que hay cenas de empresa y nos creemos que por irnos a la cena de empresa y bebernos eso, 4 gin tonics con bolitas y ir vestidos de Zara como María Pombo, pues ya somos ricos. Y no, chicos, somos pobres con iPhone. Ya está. O sea, eso es lo que creo que ha cambiado, que ahora nos damos cuenta menos que nunca porque estéticamente o vivencialmente, ¿no? El ocio y la experiencia se ha democratizado. O sea, nos podemos viajar mucho más que podíamos viajar hace 20 años o 30, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que somos menos conscientes de nuestra clase social en la medida en la que podemos disfrutar de un estilo de vida que se supone que es más alto. Y realmente, pues eso, viajar en Ryanair a un hotelucho, pues dime tú, ¿no? Sobre todo, eso yo creo que nos afecta a los jóvenes. Ese ser unos desposeídos de clase y no ser conscientes de nuestra clase social, porque podemos colgar en Instagram fotos en Bali gracias a haber ahorrado 2 años para irnos a Bali. Entonces... Pero que es un poco lo que comentabas al principio de cuando tú te fuiste a vivir a Madrid, Sí. a compartir un piso y que Claro. por vivir en Madrid compartiendo un piso... Claro, ¿no? eso ya es... Sí, es que es aspiración pura, ¿no? Es vivir en el... Bueno, eso, y también dice mucho, yo creo, de la sociedad en la que vivimos, en la cual uno es lo que uno produce y consume. Entonces, da igual todo lo demás. O sea, si yo, aunque gane 1.000 euros, produzco noticias o puedo decir que soy periodista, pues ya tengo un valor social, porque me valoro en tanto a lo que produzco. Y si puedo irme de viaje y consumir la serie de moda y comprarme el libro de moda y tal, pues ya tengo autorrealización, porque mi fuente de autorrealización es lo que consumo, o las botas de moda de Amancio Ortega.
Entonces, pues al final es ir tirando con eso, ¿no? Y eso genera un vacío brutal, yo creo. Luego, se habla, por ejemplo, una de las preguntas que yo planteo en feria es si vivimos mejor o peor que antes. Y yo creo que mirando con justicia tanto el momento presente como el pasado, hay cosas en las cuales hemos ido a mejor, pero hay cosas en las cuales hemos ido a peor. O sea, a mi abuela se le murieron 2 hijos. Yo creo que la mortalidad infantil solo hay que ver cómo ha disminuido para saber que estamos mejor. Mi padre nació en una casa sin váter y tiene 50 años, mi padre no tiene 90. Y yo, gracias a Dios, he nacido en una casa en la que tenía un váter, ¿no? Y he podido ir a la universidad y él no. Pero, por ejemplo, pienso en la ansiedad y la depresión, en las tasas de suicidio, y ahí claramente se ve que hemos ido a peor. Y se ve cómo hemos ido a peor en un sentido incluso espiritual, en el cual, pues eso, si la autorrealización está en lo que produzco y consumo, lo que hay es el vacío. O sea, lo que hay es nada. Si somos incapaces de valorar algo más allá de... Y yo creo que esto también tiene que ver con que un modelo económico siempre es un modelo antropológico. El capitalismo y el capitalismo global en el que vivimos no se queda en nuestras cuentas corrientes ni en los tipos de interés. También permean nuestras almas, también tiene una serie de valores que nos hacen ver el mundo de una manera u otra. Y que tienen que ver en nuestra manera de ver el amor, por ejemplo, en nuestra manera de ver al otro como si fuese un producto de consumo y de utilizar en el auge de las aplicaciones para ligar y cómo muchas veces mucha gente las utiliza, ¿no? para consumir al otro como si fuese un supermercado. Y al final se va reflejando en todo, ¿no? Y, madre mía, la preguntita, me he ido a... Parezco el tren, parezco el AVE de Madrid, que para explicarme me voy hasta Lugo, ¿sabes? Y luego vuelvo. Nada. ¿Alguien más quiere aportar? Gracias a la biblioteca por darnos la oportunidad aquí de... Yo te voy a hablar como lector del país. Muchas gracias. Te voy a decir que soy periodista. Qué miedo. Porque... Claro. Te voy a decir que soy periodista, te voy a decir que yo tuve que enseñar a mi mujer el carnet porque no se creía que era de Madrid. Yo siempre he dicho que era de un pueblo de mis padres, de Valladolid. Y por tanto puedo coincidir contigo, incluso me gusta lo que dices y todo eso. Pero yo te tengo que decir mi impresión de los artículos del País todos los viernes o sábados. ¿Sábados? ¿No? Sábados. Y no voy a consumir mucho tiempo. Para mí son un poco ñoños y faltos de compromiso. Se puede filosofar sobre clase social y demás, pero yo creo que estamos en una época, te hablo como periodista y también como escritor de opinión, en La Opinión, los sábados, mira, coincidimos también en eso, no podemos, y yo te respeto, por supuesto, porque yo soy periodista, no me respeto la libertad de expresión, pero no podemos perder un espacio tan privilegiado como el tuyo, hablando de tu hijo, de si teta sí, teta no, que puede ser importante, pero yo echo de menos mayor compromiso y menos ñoñería, eso es lo que digo yo, ¿vale? Es muy curioso porque, por ejemplo, cuando escribo sobre la guerra de Ucrania o cuando escribo sobre Palestina o sobre la amnistía, lo que me mandan es a escribir sobre la teta y mis hijos. Y cuando escribo sobre la teta y mis hijos, lo que me mandan es a escribir sobre Palestina, sobre Ucrania, sobre la amnistía. Y yo creo que no es excluyente, que es tan importante la amnistía y Palestina y Ucrania como mi hijo o como mi pueblo. Y que al final, y me lo han tratado muchas veces esto de argumentar incluso desde una perspectiva feminista, tú que eres mujer, ¿cómo te vas a constreñir a los ámbitos en los que se supone que tenéis que escribir las mujeres, como podrían ser la domesticidad, como podrían ser la maternidad, aquello contra lo que, por ejemplo, escribe Virginia Woolf, ¿no? que hace 2 siglos y pico, teoriza que las mujeres tenemos que conquistar aquellos temas que nos han sido negados. Yo creo que, gracias a Dios, yo he nacido en un mundo bastante libre en el cual puedo elegir escribir sobre domesticidad, maternidad o sobre la guerra de Ucrania o sobre Palestina, como llevo, creo, 4 artículos escritos sobre Palestina, o sobre la amnistía, que también llevo 4, o sobre educación, como escribía el sábado pasado sobre el informe PISA, y mañana escribir sobre mi hijo o sobre mi abuelo. Porque creo que también es importante. Hay una frase de Machado que dice que en España, en cierto sentido, lo aristocrático es lo popular. Y yo creo que las vidas que no salen en los libros o las vidas de los que no andan en los pasillos del Congreso también importan. ¿Que son ñoños? Es que me da igual. O sea, yo creo que también
hay mucho tedio y mucho aburrimiento en andar en un constante comentar los líos de pasillo. O sea, ¿le puede parecer a usted más alto comentar si Feijóo se habla o no con Ayuso que comentar si mi abuelo tiene una casa en la cual vivieron sus antepasados y en la cual vivirán sus nietos? Pero para mí hay más compromiso, por ejemplo, con la clase social, en este caso de mi abuelo, en hacer eso que en hablar sobre el lío de pasillo enésimo del Congreso, ¿no? Y muchas veces creo, de hecho, que los artículos que mejor perviven en el tiempo son esos de costumbres. O sea, yo cuando leo a Azorín, por ejemplo, o cuando leo a Blanco Amor, que es un escritor gallego, un columnista gallego bastante que nos recordamos, o cuando leo a Ganivet, cuando leo a La Generación del 98 en su vertiente periodística, lo que más me gusta es aquello que no habla de política, lo que más me gusta es aquello que no está a priori comprometido. O, por ejemplo, pienso en Carandel con los españoles. Carandel con los españoles lo que hace es describir salones de las clases medias y bajas españolas, describir dinámicas familiares, describir... Y a mí me parece que es eso lo que refleja mejor lo que era España y no saber de qué se estaba debatiendo en el Congreso en ese momento. Entonces... ¿Y esos son ñoños o no? Y son los que reciben mayor... que le gusta más a la gente. Pero yo digo que no estamos en tiempos de perder el tiempo y de que hay una gente y de que estamos en una sociedad en la que una parte se dedica a propagar odio, a propagar desigualdad, etcétera, etcétera. Y no hablo de decir que Pepito ha dicho esto, hablo de que hay un espacio que hay que aprovechar y no se puede ser Rubén Darío en este momento. En este momento no se puede ser Rubén Darío. Rubén Darío puede ser genial. Pero no se puede ser constantemente tampoco. O sea, yo te doy mi opinión. Llevo 4 artículos sobre Palestina. Te leo todos los sábados. ¿Qué hago? Hago el quinto. Voy a mortificarme un poco y te leo, pero te digo que no se puede ser Rubén Darío. No sé si coincidirás conmigo, que ahora mismo... Yo pienso que se puede ser todo en esta vida, menos un coñazo, como decía mi chipanero. Entonces, con tal de que no seas un coñazo, puedes ser todo. Y pienso, es más, que se puede ser un sábado Rubén Darío y al siguiente hacer un artículo sobre la guerra de Ucrania y al siguiente hacer un artículo sobre el Foro Davos y al siguiente hacer un artículo sobre una película maravillosa que ha visto uno y que uno le está echando al mundo distintas facetas de compromiso. Y que siendo Rubén Darío y hablando de la belleza que hay en el mundo, también está teniendo uno un compromiso con su realidad. Esto también se ve, por ejemplo, en Chesterton, que lo acabo de mencionar. O sea, Chesterton creo que no hay un escritor inglés de su tiempo más comprometido que él. Y rara vez hablaba de cosas altas, hablaba de su pueblo y de su matanza. Cari, por aquí había otra persona que quería intervenir. Gracias. Hola, muy buenas. A mí me gustan tus artículos de La Teta y los otros. Y ya nos gustan algunas personas que escriben un poco por la decencia, la moralidad, por la autenticidad. Porque yo te preguntaba, tú que estás ahí, por el trincherismo político, porque ahora sabes muy bien, antes de leer un artículo, desgraciadamente, lo que te van a decir en muchísimas ocasiones. O cuando pones un medio, ¿de qué va a ir? O cuando oyes una tertulia que tiene que haber representantes de cada uno de los partidos. Entonces, todos bien pagados, todos bien informados, pero a ti como espectador te aburre soberanamente. Entonces, aquello de la verdad o la opinión del periodista que servía para ayudar y que tenía un papel fundamental, pues está casi desapareciendo del espectro social y la gente desconecta, la gente apaga las noticias, la gente no quiere verlas, porque todo el mundo va con una postura de antemano. Entonces, ¿de qué te sirve? ¿No? Entonces, encontrar un caso rara avis como el tuyo en El País, y yo soy lector de País toda mi vida, y que cuando llega al poder Pedro Sánchez se carga, por ejemplo, a todo el consejo editorial, al director y a todo lo demás. Pero eso es un ejemplo, no lo digo por Pedro Sánchez. Hay muchos ejemplos en el mundo del periodismo, ¿no?, que se ha convertido en una trinchera política, ¿no?, y donde grupos como Planeta pues tienen un canal para un partido, otro canal para otro partido, un periódico para otro partido. Entonces, ¿cómo deja eso al periodismo o cómo lo ves tú que estás en medio? A mí me han dejado siempre, como columnista, yo creo que uno es un privilegiado, porque puede decir lo que le dé la gana. También ahí está la responsabilidad de uno. Y, claro, es una pregunta muy complicada,
No creo que haya una presión de arriba abajo a los opinadores para opinar ciertas cosas. Simplemente no estamos exentos de la polarización social y del aburrimiento y el tedio que eso genera. Estamos metidos en las mismas dinámicas que el resto y además las alimentamos. En mi experiencia lo que yo he visto es que lo más controvertido seguramente, fíjate, ahí, también yendo a ti que es muy interesante, es lo vivencial. O sea, que cuando yo hago un artículo sobre Ucrania, por ejemplo, al principio, que se llamaba de cobardes y temerarios, parafraseando una frase de Aristóteles, a mí me dicen prorrusa, pero no me convierto en trending topic. Me empiezan a llover por ahí cosas. Cuando critico la Unión Europea o las políticas migratorias de Escrivá, lo que me dicen es que estoy coqueteando como que tal, pero no me convierto en trending topic. Sin embargo, cuando hablo de mis amigos Juli y Tamara, que se han casado y se quieren mucho, o sea, arde Troya. Y las cuestiones vivenciales apelan mucho más a la gente, yo creo que... ¿Y por qué ha ocurrido eso? Yo creo que porque la brecha entre opinión pública, o sea, entre la opinión pública y la publicada es cada vez mayor. Y porque precisamente los problemas cotidianos de la gente se reflejan cada vez menos, seguramente, en los espacios periodísticos y políticos. Entonces, pues claro que hay una desconexión. Pero, sin embargo, yo veo que últimamente se está revirtiendo eso, que años de tedio y de desidia generados por eso, por una opinión pública y publicada que estaba completamente divorciada, lo que han generado es que de arriba abajo, o sea, desde las élites al pueblo, se esté inoculando todo el rato una polarización social con discursos grandilocuentes en los cuales se nos habla de alerta antifascista y dictadura social comunista y que viene el coco por un lado o que viene por el otro. Y eso, con el altavoz de los medios, con el altavoz mediático, lo que ha generado es que al principio se hace obviamente por 4 votos, por 4 likes o por vender 4 periódicos o 4 suscripciones. Pero ha calado en la gente. O sea, lo que veo es que el ambiente social que veo ahora no es el mismo que veía hace 6 años o hace 7 años, en el cual podía haber un diálogo más o menos sano. Entonces me da pena, ¿no? O sea, incluso casi que era mejor ese tedio y ese divorcio entre la opinión pública y pública que genera que apaguemos la tele y no querramos de verdad saber nada de los medios, a esta polarización social alimentada desde arriba abajo por la cual nadie va a pagar y nadie se va a hacer responsable por haber hecho una campaña política en la cual te he vendido dictadura social comunista ni alerta antifascista por el otro lado. Nadie se va a hacer responsable de lo que han generado en la opinión pública, ¿no? Y casi que era preferible, yo creo, el tedio a la incapacidad para hablar con el que piensa distinto. El divorcio antes era pueblo-élites, pero es que ahora es entre pueblo. Y eso es lo que más le interesa a las élites, que tú sientas que tu enemigo está a tu lado, no está sobre ti, ¿no? O sea, al final, arroz pegado, como dicen en mi pueblo, no es lo de siempre. O sea, esto lo decían en el 15M, ¿no? Ya es la lógica de casta-pueblo, pues que tuvo sentido en 2011 y que incluso hubo un partido que la llevó al Parlamento, pero que finalmente devino en un bipartidismo de bloques todavía más férreo que el que ya había. O sea, ahora no tenemos un bipartidismo, pero sí un bipartidismo de bloques con una dialéctica muchísimo más violenta y es triste, ¿no? Entonces, y ahí en ese ambiente, ¿quién se salva? ¿Quién puede ser un opinador libre? Nadie. Todos nos metemos en esas lógicas porque son constantemente alimentadas, entonces es muy complicado salirse de ellas. Y yo creo que cada vez lo es más. Y no es una cosa exclusiva de España, tampoco creo que lo sea. O sea, es algo que estamos viendo a nivel mundial, ¿no? Entonces es complicado mirar la realidad desde un punto de vista distinto, porque es el que está prescrito, ¿no? Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Pues seguimos cambiando de tema y volviendo un poco a los libros. Yo tengo también aquí el libro infantil y a mí me gustaría hablar un poquito sobre él porque no sé en qué momento decides que es buena idea y no sé qué objetivo tiene, si es un poco trasladar esa historia a los niños que no están en los pueblos o a los que están y que también se vean ahí reflejados. ¿De dónde surge esta versión? Pues de que nada más que leo cuentos, porque tengo un hijo de 1 año y uno de 2, entonces en mi casa no se lee un libro de principio a fin casi nunca ya. Y me doy cuenta de que hay una idea que creo que merece mucho la pena trasladarle a los niños y que quiero yo transmitirle a mis hijos en particular, que es bueno, lo que sucede en un mundo, lo que sucede con los rituales
en un mundo globalizado, en un mundo en el cual el consumo es lo importante, ¿no? O sea, una frase de mi abuelo que también me acuerdo mucho de ella, pero la que cobra sentido cuando yo soy mayor, que es si todos los días son feria, ¿no? Las propias ferias dejan de existir. La profesión de mis abuelos al final pierde sentido con la globalización capitalista, que por cierto hasta anteayer era una causa de izquierdas y ahora es una causa de derechas, ¿no? Es ser antiglobalización, que eso también es curioso. Pero creo que esa idea y que el sentido de esto lo habla el filósofo coreano de moda Chul Han, tiene un libro que habla de ello, de la pérdida del sentido de los rituales en las sociedades pues industriales y capitalistas. Y creo que merecía la pena contárselo a los niños, ¿no? Que es algo muy difícil de transmitir, ¿no? El explicarle a un niño por qué su cumpleaños no puede ser todos los días o por qué no puede vivir en una eterna feria, ¿no? El sentido de los rituales y las tradiciones era un reto complicado, porque yo misma de niña no lo entendía, ¿no? Pero que me parecía que merecía la pena intentarlo, al menos. Y con respecto a la cantidad de personajes que aparecen en el libro, se puede pensar que has escrito de la gente que te rodeaba, ¿no? No sé si en algún momento has buscado algún personaje porque te faltaba algo que tú querías aportar o no, o simplemente te has apoyado en esa gente que estaba ahí y es lo que ha salido. Que esto es verdad. Yo cuando... No digo que sea mentira, sino Sí, que sí, dijeses, por ejemplo, quiero hablar de alguien, no sé, que iba a la universidad y está tu primo. Quiero decir, no sé si has ido a buscar a alguien en específico porque querías contar una historia o porque querías llegar a un mensaje y entonces has ido a buscar un personaje en concreto o no. ¿Qué va? No estaba. Es que yo creo que ahora está muy de moda la etiqueta de autoficción, sobre todo en lo que se refiere a la literatura que hace mi generación, y a mí me hace mucha gracia porque es algo completamente marketingiano. O sea, autoficción se lleva haciendo desde la Biblia, ¿no? O sea, desde los evangelios. Siempre pongo el mismo ejemplo que Julio Cortázar. Cortázar escribe Rayuela, que es de un argentino que vive en París, que se mueve en círculos intelectuales, que es traductor, como el propio Cortázar en ese momento, era todas esas cosas, pero nadie le dice a Cortázar, oye, Rayuela es autoficción, porque no estaba inventada esa etiqueta de marketing, ¿no? Entonces, yo creo que escribir es robarle al mundo y que todo el mundo que escribe, o a Vargas Llosa cuando habla de que casualmente se lía con su prima, él se estaba liando con su prima, ¿no? O sea, escribir, cualquiera que se dedique a escribir le ha robado al mundo, quiera confesarlo o no, y en mayor o menor medida, ¿no? Luego hay mentes privilegiadas que son capaces de inventarse las cosas, pero yo no soy una de ellas. O sea, yo soy buena, creo, robándole a los demás y diciendo, anda, qué cosas tiene, ¿no? O este otro. Y entonces no necesité reflexionarlo mucho, ni siquiera es que está ya ahí. O sea, yo creo que si uno sabe mirar un poco, y todos lo sabemos más o menos, todos sabemos ver con alegría o con claridad en la mirada a nuestro entorno, pues es fácil al final plasmarlo. Y después, leyéndolo, ¿hay algún personaje con el que a que le tengas más afecto? Ya no, obviamente como familia, ¿no? No te voy a hacer elegir, pero una vez que lo lees como lector, algún personaje que tú digas, pues la gente le va a tener más cariño o le va a tener más manía o no sé. No, a mí me sorprende el cariño que le tenía la gente a mi familia a raíz de leerlo, ¿no? Y me parece precioso también la manera en la que ven reflejados sus propias vivencias. Pero no. O sea, me sorprende mucho mi madre, ¿no? Haber podido plasmar mínimamente lo que implica mi madre, que creo que lo consiguió en un grado muy pequeño. Pero me parece como muy bonito. Y ella está bueno, ella iba por la feria del libro como si fuese la Penélope Cruz, ¿sabes? Le faltaba ponerse ahí a firmar autógrafos, pero sí, no. Ahora mismo has comentado, estás con traducciones, adaptaciones y demás, con lo cual sigues trabajando en esto, pero no sé si ya te planteas si habrá una segunda versión o otro libro que cuente otra cosa también basado en experiencia. Yo creo que no voy a hacer... O sea, estoy preparando algo que no arranco a empezar y que tiene que ver con un centro de día de mayores, porque me obsesiona mucho como que con cada generación obviamente se mueren una serie de cosas, unos valores, una manera de ver el mundo, una manera de hablar. Y lo veo mucho en la de mi abuelo, ¿no? Que es la que se está muriendo ahora, y con ellos se mueren cosas tanto buenas como malas, una cosmovisión que tiene partes oscuras y partes de luz. Y estaba trabajando un poco en eso, en
tratar de mirarlos con justicia, que es muy difícil, yo creo, porque tendemos a mirar todo el rato el pasado con ojos de presente y le exigimos a gente que tiene 80 años lo mismo que le exigiríamos a alguien que ha nacido a la par que nosotros. Y también porque los viejos no producen ni consumen. O sea, en la pandemia yo creo que nos dimos cuenta, ¿no?, que lo que menos nos importaban eran ellos, porque total solo consumen recursos y ni los producen ni por otro lado le dan a la rueda del consumo. Entonces, como que me obsesiona mucho esa idea, pero no arranco a chica, no arranco a... También quería, como que he disfrutado mucho de la promoción de feria y he podido viajar por un montón de sitios, ahora fuera de España, pero también por España, y quería como disfrutar. Yo creo que es algo que me va a pasar una vez en la vida, que casi no le pasa a nadie, y quería disfrutar esa oportunidad. ¿Alguien más quiere añadir algo? Si no, vamos a ir concluyendo. ¿Sí? Adelante. No me acuerdo muy bien, pero yo personalmente, ahora escuchándote, quería preguntarte, ya te digo, el libro lo leímos, por supuesto, habla mucho de la infancia y luego el cambio que has tenido pues, de adulta, cómo te has bueno, que eres muy consciente del privilegio que tienes con esa familia que has tenido. Pero a mí, que me ocurrió algo personal también parecido, yo lo asocio más a la época de la preadolescencia, más que de la infancia. Yo en la infancia, pues pobre, de solemnidad, pero muy feliz y tal. Pero cuando ya sales de ese entorno que te arropa, cuando llegas a los 13, a los 14 años, ahí es donde me pasó un poco como a ti. Entonces quería preguntarte, ¿qué tal esa época de los 13, de los 14, de los 15? ¿Ya habías dado ese salto en tu composición sobre qué había representado tu familia para ti, o todavía no? No, yo creo que la adolescencia para cualquiera es un conflicto absoluto. Pero concretamente en este caso, sí, eso por supuesto. Sí, no sí, es y para mí también. Yo estoy hablando concretamente de ese ver a tu familia como que no te apetecía decir Claro. si solamente fue en la infancia o ya en la adolescencia. Porque yo recuerdo cuando mi padre era terrateniente, con 14 o 15 años. Porque Eso decía. sonaba muy bien. Claro, yo decía que mi padre era funcionario, para no decir que era cartero. Y mi padre era agricultor y plantaba patatas y recogía patatas, pero era terrateniente. Entonces, pero sin embargo en la infancia no, era más en los primeros años de instituto. Sí, pues yo decía lo mismo, fíjate. Por eso no te lo preguntaba conté, si esa edad, no. ¿hasta dónde llega ese...? Llega hasta muy... yo creo que la adolescencia cada vez la alargamos más. Lo veo en la gente que es joven ahora, y a mí se me alargó mucho y yo tardé muchísimo en no avergonzarme de la clase social, ¿no? Y en no pensar... O sea, yo pensaba que era culpa de mis padres, que si éramos pobres era porque ellos no habían estudiado, porque habían elegido divorciarse. Entonces esto es algo que no se habla nunca, que los divorcios se hacen terriblemente, que son una cuestión de clase, porque es que son carísimos, ¿no? Empezar a vivir con la mitad. Entonces yo culpabilizaba todo el rato a eso, pero creo que tanto desde un punto de vista más social, de concebir a mis padres desde una idea, por ejemplo, de clase, como personal, para mí la adolescencia es la ruptura absoluta, la época más desagradecida del mundo, en la cual echas en cara a tus padres no ser perfectos, porque los concibes como una institución. Mi padre es mi padre, mi madre es mi madre, no son personas, son únicamente una institución. A mí me ha ocurrido que también andando el tiempo y más de mayor, y sobre todo a raíz de tener hijos yo, me doy cuenta de que eran personas, de que eran una pareja, y tenían problemas de pareja, de que eran un hombre y una mujer, entonces cometen errores, aciertan a veces, y yo creo que ese proceso se completa cuando uno es adulto y deja de lado el reproche y empieza a agradecer, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Además somos varias las que estamos aquí del grupo. Gracias. Y intentamos que sean temas y libros de diferentes estilos, y tanto más antiguos como modernos, recién salidos, y el tuyo nos hizo disfrutar mucho. Gracias. De parte de mis compañeros. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere hablar con Ana Iris? ¿Aportar algún comentario, no? Pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, a vosotros. que hayas venido hasta Murcia. Gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Lo hemos disfrutado, yo creo que todos los que lo hemos leído. Y nada, pues que vaya fenomenal. Muchas gracias a todos por venir, y a todos los estudiantes que se han acabado yendo, los hemos acabado echando. Quedan ahí unos cuantos valientes haciendo como si nada, pero
Bueno, muchísimas gracias a todos y Gracias. nos vemos en la próxima. Muchas Gracias. Acabas de escuchar otro episodio de BRMU Podcast. Suscríbete, dale a me gusta y comparte. Ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo audio. Adiós, Pongo Portentino, que jamás volveré a pasar hambre.